Muy buenos días, pueblo de Dios. Le abraza el autor Daniel Vadillo y qué hermosa bendición de parte del Señor el poder compartir con usted en nuestro programa semanal. En el día de hoy estaremos haciendo ancla en la palabra encontrada en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, cual lee: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Como título a este podcast le hemos puesto Palabras que equivalen a mi destino. Cuando éramos niños, no nos importaba la selección de palabras o el intentar organizar frases elocuentes para transmitir un mensaje claro y coherente. La mayoría de las veces, nuestro objetivo era ser entendidos, sin el más mínimo esfuerzo de tener que facilitar palabras que fueran profundas, analíticas y de alguna forma ordenada. Sin embargo, al pasar el tiempo, comenzamos a comprender que nuestras palabras se transformaban de una cierta fragmentación a unirse como palabras que tenían peso, valor y razonamiento. Este ejercicio lingüístico y cultural nos permitía ser seres humanos quienes, con el buen uso de las palabras, podíamos interactuar con otras personas y dialogar de una forma que unía la razón y el conocimiento. Hoy más que nunca, no solo somos juzgados de la manera que nos expresamos, sino también somos juzgados por las palabras que utilizamos para inferir sobre alguna situación o transmitir un mensaje específico. Porque como adultos entendemos que una palabra mal utilizada y una palabra fuera de contexto puede obstaculizar un mensaje y traer duras consecuencias. Por lo tanto, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que entender que una palabra es más que un conjunto de secuencias de sonidos articulados que se pueden representar gráficamente en oraciones o con letras, sino que una palabra encierra con ella misma una influencia, una autoridad y un significado. Si espiritualmente podemos entender que cada palabra carga una autoridad delegada de parte de Dios, que posee un sentido de pertenencia y de propósito, seríamos más cuidadosos de cómo utilizamos nuestra voz para poder declarar un asunto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículos del 3 al 5 expresó lo siguiente: Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vemos aquí que el apóstol Pablo entendía la gran necesidad de poder articular palabras, pero que fuesen acompañadas con la demostración del poder de Dios. David expresó en Salmos 35:28 diciendo: Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. David también entendía de que sus palabras no podían ser huecas, que no podían ser palabras articuladas simplemente humanamente hablando en un contexto de comunicación y lingüístico, sino que sus palabras tenían que traer el acompañamiento y el apoyo del reino de Dios. En el libro de Génesis capítulo 1 nos habla sobre la creación del mundo y comenzando desde el versículo 3 nos dice: Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vemos aquí que Dios utiliza palabras humanas para identificar una manifestación de su poder. Dios utiliza palabras para asemejar o emparejar la esencia de su divinidad. Las palabras que Dios utiliza de forma lingüística o humana jamás podrán describir la profundidad de su gloria y poderío. Para ponerlo en términos simples, Dios se ve limitado en tener que utilizar palabras humanas o un lenguaje humano para describir lo eterno, lo indescriptible, para formar un panorama en la mente del hombre sobre qué es su dominio y poder creativo. Por lo tanto, cuando Dios da la declaración de algo, inmediatamente dice, y llamó Dios a la luz día. O sea que hubo una manifestación anterior y Dios declaró un nombre sobre aquello que había declarado bajo su poderío y su potestad. Ahora usted y yo podemos ver el versículo que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 17 con una perspectiva distinta cuando se nos detalla que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí nos podemos profundizar un poco más y comprender que Dios no solo habla de un poder creativo el cual se activa por medio de nuestra fe, sino que también revela que cuando Dios llama las cosas que no son, tendrá que ser descriptivo para poder explicarle al hombre sobre lo nuevo de su revelación. Por lo tanto, cuando Dios desea revelar algo nuevo, distinto que el hombre no ha visto, tiene que limitarse a un lenguaje humano para poder poner un panorama en la mente del hombre para que él pueda visualizar y en algún momento experimentar aquello que Dios pudo articular. Continuando en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 8, dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. De manera que Dios de la nada formó los cielos y la tierra, y los nombró para poder darnos a nosotros palabras descriptivas de lo que Él había creado en su eternidad. Vemos aquí entonces en Génesis capítulo 1 tres elementos muy fundamentales. El primero es el elemento de la declaración. Dios declaró y fue hecho. Segundo elemento es el factor de su manifestación. Dios declaró y fue manifestada su gloria. Y el tercer componente es de la identificación por medio de las palabras. Veamos esta secuencia. Primeramente, Dios declaró y dio forma, de manera que su esencia fue manifestada tangiblemente ante el mundo. Y por último, tuvo que identificar lo que Él creó para que el hombre tuviese una referencia de aquello que Dios había establecido. Dios declaró, se manifestó y luego identificó todo lo que había creado. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 130, comienza revelando esta gran verdad. Lo expresa de la siguiente manera: la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de una identificación de palabras que trae al entendimiento humano
un panorama de la grandeza, del poderío y del señorío de Dios sobre el universo entero. Hoy yo te vengo a decir a través de este podcast que cada vez que Dios le haga declarar algo, primeramente se activará en el cielo, luego se manifestará en la tierra y Dios te dirá ahora: ponle nombre a tu milagro. Porque aunque muchos no entienden lo que Dios está obrando a su alrededor, aunque las palabras humanas no pueden hacerle justicia a la experiencia de tu proceso, Dios te encomienda a utilizar sus palabras como testimonio al mundo entero. Aunque a veces usted se frustre intentando utilizar palabras humanas para describir cómo Dios lo ha librado y prosperado, el Espíritu de Dios revelará lo que Él ha hecho en medio vuestro. Por lo tanto, amado hermano que me escuchas, las palabras equivalen a tu destino. Dios te ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, y despertará mañana tras mañana. Despertará su oído para que oigas como los sabios. En todo momento, en toda temporada, las palabras de Dios fluyen en su interior y usted hace eco de esas palabras del reino para apropiarse de su milagro, para apropiarse de su sanidad, para apropiarse de su provisión, para apropiarse de su liberación y para apropiarse de su salvación. En el libro de Mateo capítulo 18, versículo 18, nos expresa esta gran verdad, diciendo: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Para que algo se desate y se ate, no va a ser de una manera física. Primeramente comienza con una relación con su Creador, la cual es articulada por medio de un poder de declaración utilizado con palabras de reino. Es decir, diga el débil, fuerte soy. Diga aquel que carece de fuerzas, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Aquel que está falto de sabiduría, diga: Dios me dará entendimiento para lidiar con esta situación. Es cambiar el lenguaje negativo y pesimista por palabras del reino que fluyen mediante haya una relación con su Creador. Si quieres atar en la tierra, primeramente átalo con las palabras del reino. Y si vas a desatar en la tierra, desátalo con el lenguaje del reino de los cielos. La manifestación de las palabras en el corazón del hombre le responsabiliza a ser un embajador aquí en la tierra. De manera que cuando el oyente escuche sus palabras, puedan decir: escucho la voz de Dios a través de mi siervo o mi sierva. Que en medio de la tormenta, en medio del abatimiento, en medio de la congoja, la traición, sea cual sea su circunstancia, sus palabras equivalen a su destino. Y como sus palabras equivalen a su destino, son muy cuidadosos de la manera que se expresan delante del mundo. Son personas que articulan y comunican el lenguaje del reino. Entienden la autoridad delegada a través de sus palabras para poder atar y desatar y manifestar la gloria de Dios a través de sus vidas. ¿Qué dice Dios entonces de las palabras de los hombres? Veamos en Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 diciendo: las palabras del sabio son placenteras,
pero los labios del necio son su ruina. ¿Sabías usted que sus palabras traen paz? ¿Que sus palabras traen alivio? ¿Que sus palabras traen consuelo al abatido? Hay una responsabilidad de poder sembrar palabras de reino que traigan paz al corazón del hombre. Proverbios capítulo 10, versículo 11 expresa: las palabras del justo son fuente de vida, pero al malvado lo ahoga la violencia. Por cuanto las palabras equivalen a su destino, usted va plantando fuentes de vida donde quiera que Dios lo ponga. Usted es un agente de reino. Usted es un vaso útil en las manos del Señor. Dios le ha posicionado estratégicamente en esa ciudad, en ese vecindario, en esa comunidad, en ese colegio, en ese trabajo, para poder fundamentar fuentes de vida que traigan refrigerio al cansado. Por lo tanto, cuando otros hablan de mal, cuando hablan negativismo, cuando se expresan de una manera pecaminosa, Dios le ha puesto en ese lugar para poner una fuente de vida, para poder reflejar la gloria de Dios en ese lugar, para que las tinieblas se disipen y llegue Dios, para que la atmósfera cambie con la esencia del amor de Jesucristo. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 21 expresa: los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio muere por su imprudencia. Qué hermoso versículo, que las palabras que equivalen a tu destino son palabras generacionales que instruyen al pueblo a ir a los pies de Dios. Que no hay otro recurso, no hay otra fuente, no hay otra vía, no hay otro camino, sino a través de nuestro Mesías Jesucristo. Vamos instruyendo al mundo con la cultura del reino para que ellos también sean partícipes de esta salvación tan gloriosa. Hoy yo me acerco a usted y le pregunto: ¿qué palabras definen su vida? Parece ser una pregunta tan simple, pero tan profunda en su contexto. ¿Qué palabras definen su vida? ¿Qué conjunto de expresiones de fe identifican su caminar en el Señor? ¿Podrán aquellos más cercanos a usted reconocer que cada vez que llega la hora oscura hay una alabanza de Dios en sus labios? ¿Podrá la gente reconocer que en momentos áridos, en momentos difíciles, en momentos de llanto y de dolor, podrás ser definido por sus palabras? ¿Podrán sus palabras equivaler a su destino? ¿Qué palabras definen su vida? ¿Qué expresiones de fe estás plantando en el seno del hogar? ¿Estás utilizando el lenguaje del reino para expresar la manifestación de Dios en usted? ¿O estás utilizando aún el vocablo del mundo? Le quiero aconsejar primeramente que las palabras que utilizas en su diario vivir tienen peso y autoridad espiritual. Las palabras que decides utilizar siempre reflejarán una manifestación positiva o negativa. Si vives una vida amparada en Dios, si vives cerca del corazón de Dios, podrás cambiar tu vocablo del mundo a un vocablo del reino. Podrás sacrificar alabanzas en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, no importando qué índole, qué tribulación se haya presentado. Por cuanto estás reflejando el reino, las palabras de ese Dios fluyen en ti para cambiar tu situación y mejorar tu caminar.
Tienes que reconocer que las palabras audibles establecen una atmósfera de prosperidad y calma o de sequía y calamidad. Solamente usted tiene ese libre albedrío para decidir, ¿voy a hablar sobre prosperidad y calma o voy a hablar sobre sequía y calamidad? Hay dos opciones que te confrontan en el día de hoy y Dios te dice, elige prosperidad y paz, elige prosperidad y calma. Sin embargo, el adversario te susurra al oído, elige sequía y calamidad. Pero tienes toda la autoridad delegada de parte de Dios de reprender esa sequía, de reprender esa calamidad, de posicionarte sobre el fundamento que es Jesucristo y declarar, hoy mis palabras van a hablar de su gracia. Hoy mis palabras van a hablar de su provisión. Hoy mis palabras van a hablar sobre su señorío en mi corazón y no permitiré que ese pensamiento negativo entre y me haga vocear palabras negativas, palabras sin fundamentos y sin gracia. Hoy declararé con mi boca que Jesucristo abrirá camino y seré prosperado. Recuerde que la expresión del corazón de Dios utiliza nuestras palabras para declarar un asunto. ¿Sabías que Dios se quiere expresar a través de usted? Y su presencia y su esencia hace que usted utilice palabras específicas, muy articuladas y con propósitos definidos para declarar un gran asunto del reino. Dios sigue manifestando su gloria y obrando milagros a través de las palabras puestas en el corazón de su pueblo. Las palabras que utilizamos deben de reflejar un diálogo directo entre el reino de Dios y nuestro espíritu. Y debe de culminar en una poderosa alianza entre el Creador y su pueblo. Solo al vocear las palabras de Dios en nuestras vidas podremos expresarle al mundo la intención y propósito de Dios para su pueblo. Es por eso que David exclamó en Salmos 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amigo que me escuchas a través de este podcast, comenzamos diciendo que las palabras equivalen a su destino, porque en Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y si entendemos que la muerte y la vida, tu estatus actual, tu patrón habitual, están intrínsecamente ligados a tus palabras, tenemos entonces que considerar, bajo la guía y la óptica del Espíritu, cómo nos vamos a expresar y hablar en esta vida. Yo le aconsejo en el día de hoy a examinar sus palabras, a entender que cada palabra trae una declaración, una manifestación y una identificación en el reino de los cielos. Que cada palabra que exprese ante la comunidad puede ser una palabra que liberte a muchos y traiga consuelo y calma al corazón del abatido. No se ate con sus palabras. No se ate hablando negativamente en esta jornada. Aprovecha esta nueva temporada en Dios. Aprovecha esta oportunidad y ocasión para decir, Señor, voy a hacer eco de tus palabras, donde te vas a manifestar en gloria, y mis palabras serán debidamente analizadas y expresadas para poder describir lo que has hecho en mi vida, lo que estás haciendo en mi familia, en mi comunidad y en mi iglesia. Este ha sido Daniel Vadillo y nuevamente es un gozo de parte del Señor
el poder compartir contigo esta palabra de reino. Recuerde que sus palabras equivalen a su destino. Por lo tanto, declara prosperidad en Dios, un futuro glorioso en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Como siempre, recordamos que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Muchísimas gracias por sus oraciones. Que sean bendecidos en Dios y prepárese para experimentar su mejor temporada.